Muy buenos días, queridos hermanos. Agradecemos a nuestro gran Dios esta oportunidad que tenemos para poder estudiar su palabra. Esta oportunidad que nosotros tenemos, las debemos aprovechar. Es un tiempo que nosotros tenemos que buscar enfocarnos hacia el mensaje de la palabra de Dios, enfocarnos acerca de lo que Dios quiere decirnos en este día, porque de eso se trata. Dios va a hablar y nosotros, ¿qué actitud tenemos? Conocemos cuando el profeta dijo, por ejemplo, tu siervo oye, habla. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma actitud. En este tiempo, en esta dispensación donde el Espíritu Santo mora en el creyente, entonces uno de los instrumentos utilizados por el Señor justamente para nuestro crecimiento, para el crecimiento de su obra, justamente es el estudio bíblico, el mensaje de la palabra de Dios dada a través de las personas, ¿verdad? Podemos decir, nosotros también podemos estudiar la palabra de Dios por nuestra cuenta, tomar los libros, los programas que se utilizan para estudiar la Biblia en varios idiomas, en el idioma que fue escrito también, ¿verdad? Y que podemos hacerlo y también va a servir para nuestra edificación. No obstante, el Señor le agradó, fue agradable al Señor salvar al hombre por la locura de la predicación. O sea que esto para el hombre carnal o para el hombre terrenal, mejor dicho, para el hombre terrenal, para el hombre natural, aquel que no tiene a Cristo, esto es locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Bueno, tiene otro significado y muy profundo, otra connotación totalmente diferente. Así que, siguiendo con los temas que venimos estudiando desde hace un tiempo, que estamos hablando sobre los atributos de Dios, que son sumamente importantes comprender cuáles son esos atributos y qué implicancia tiene eso para nuestra vida, para el tiempo en que nosotros estamos viviendo incluso. Cuando hablamos, por ejemplo, de los atributos de Dios, automáticamente lo que se nos viene a la mente son los atributos de omnipotencia, eternidad. Otros atributos, por ejemplo, son la omnisciencia. Son atributos realmente que al hombre han cautivado por mucho tiempo. Pensar que Dios no tiene principio ni fin, eso hasta presta confusión en muchos casos, porque nosotros como seres finitos, eso está totalmente fuera de nuestro alcance entender, ¿verdad? Cómo es que nunca tuvo un inicio y nunca tuvo un fin, ¿verdad? Existió siempre. Y bueno, nosotros con nuestra mente finita y con mucho estudio, con mucho análisis, quizás podemos bordear apenas ese conocimiento y entender algo, algo de eso, porque la profundidad de Dios, su conocimiento, su sabiduría, la Biblia justamente nos dice que es insondable, pero nosotros podemos llegar por lo menos decirlo, por decirlo de alguna forma, bordear ese conocimiento, conocer algo. Y ese algo que nos permite el Señor conocer, ¿verdad? Pues con nuestra mente finita que tenemos, tiene un efecto, sin embargo, muy grande en nuestras vidas. Mientras más conocemos al Señor, más tenemos fe, más crecemos, más estamos cerca de Él. Nuestra comunión al paso del tiempo también se va perfeccionando. Vamos entendiendo realmente por dónde deben caminar las cosas. De ahí la importancia de conocer mucho más acerca de Dios y acerca de su palabra. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? En esto nosotros ya estuvimos hablando justamente de atributos que son atributos incomunicables, podríamos decir, porque nosotros cómo podemos ser omniscientes, ¿verdad? Es imposible, eso solamente es de Dios, pero podemos entender qué significa eso. Por otro lado tenemos atributos como por ejemplo la santidad o la justicia de Dios, que nosotros sí podemos participar de ellos, podemos entender cómo eso funciona, pero también podemos participar, podemos ser santos posicionalmente delante de Dios, pero también podemos ser en la práctica personas santas. Hay conceptos que nosotros tenemos sobre la santidad. Esos conceptos de santidad que nosotros tenemos justamente o que estamos mayormente familiarizados es con el concepto de la santidad, que justamente es de limpieza, pureza, de aquello que no tiene pecado, aquello que no ha sido corrompido o que no hemos corrompido, ¿verdad? Entonces, es un concepto que nosotros tenemos y estamos muy familiarizados con ese concepto de santidad, con aquello que no tiene mancha, con aquello que está perfecto, que es íntegro, nosotros decimos, ¿verdad? Esa connotación
digamos que es la secundaria, el significado secundario de lo que es santidad. El primario es relativo justamente a los términos que se están utilizando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el término es kadosh, que nosotros ya habremos escuchado algunas, ya lo habremos leído en alguna parte. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, el término es agios. Y estas palabras significan lo mismo, que es apartado, diferente, pero teológicamente hablando tendríamos que agregar esa palabra. No es solamente apartado, porque yo también puedo decir yo aparto esta cosa es diferente para mí. Justamente estas cosas que nosotros decimos que son santas o lugares o personas tienen mucho que ver con ese toque de Dios sobre aquello, vamos a decirle, para que sea santo, apartado o diferente, ¿verdad? Para Dios. No podemos justamente atribuirle santidad a cualquier cosa o a cualquier persona, porque es algo que depende de Dios. En ese sentido, nosotros encontramos justamente, teniendo en cuenta estos dos conceptos que vimos, tenemos que ir ahora, ¿cómo aplicamos a Dios? Porque nuestro tema es la santidad de Dios justamente. Es bueno que vayamos a la palabra de Dios a través de lo que fue revelado a estos hombres de Dios que fueron después inspirados y escribieron palabra por palabra lo que el Espíritu Santo les indicó, incluso hasta cualquier puntuación o coma que ellos agregaban, era lo que estaban siendo empujados por Dios para escribir tal cual, ¿verdad? Entonces las palabras tienen un valor importante en ese sentido. El contexto, las palabras, cómo se escribió, la semántica, la gramática, todo lo que nosotros podamos analizar va a servirnos justamente para poder entender mejor sobre este tema. Si bien la idea no es entrar en un mensaje demasiado profundo sobre el tema y vamos a dejar de lado muchas cosas técnicas, vamos a tratar de ver en lo práctico y ser lo más descriptivos posible para entender de la manera más amplia acerca de la santidad de Dios y posteriormente cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas, que eso también es algo sumamente importante. Vayamos a leer lo que dice en Isaías capítulo 6. Es un relato impresionante. No sé cómo pudo Isaías haber resistido esto, pues claro, evidentemente Dios lo permitió, porque fue algo que en carne propia le causó un terror tal que él se decía, ay de mí, soy hombre muerto. ¿Por qué situación nosotros tendríamos que pasar, por ejemplo, para que en un momento dado nosotros digamos eso, ¿verdad? No son cosas que ocurren a menudo, pero que es algo que puede causarnos un terror tal que nosotros ya digamos, ay de mí, que también vamos a ver qué significa eso en un momento dado, Dios mediante. Leamos el capítulo 6, del versículo 1 en adelante, en Isaías. Atendamos cada palabra. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar mucho en lo que es el contexto histórico. Sería bueno que ya nosotros después tomemos los materiales para introducirnos al contexto histórico, que realmente nos va a ser una guía muy importante también. Lo bueno es que este tipo de estudio a nosotros nos tiene que ayudar a seguir pescando, como se dice, ¿verdad? Esos son los tipos de estudios que yo creo particularmente que son los más útiles. En el año que murió el rey Usías, este fue un rey que marcó notablemente la vida del pueblo judío, realmente. Nosotros vemos que al final de su historia, él decayó bastante, ¿verdad? Pero que tuvo en su momento un impacto positivo en la vida espiritual del pueblo. Pero al final fue decayendo un poco en eso, ¿verdad? Lo que sí que cuando muere un representante de un país, un rey, un presidente, un primer ministro, son cosas que golpean a una nación. Sea que hayan amado o no a ese representante, algo que cuando escuchamos en las noticias golpea muchísimo, ya sea que incluso que venga a ser de otro país ese representante, ¿verdad? Como ocurrió en algunos países que, por ejemplo, fueron asesinados sus presidentes, la conmoción que causó en ese país y a nivel mundial. Por ejemplo, el asesinato del presidente Kennedy. A nivel mundial tuvo un impacto enorme que hayan asesinado a un presidente, ¿verdad? Entonces, podemos imaginarnos el impacto que pudo haber tenido, porque nosotros no solamente si nos imaginamos, también lo que dice la Escritura, ¿verdad? El pueblo estuvo congojado por él.
sintió de haber perdido a su rey, ¿verdad? A su representante. No era poca cosa. Y de la nada, que justamente un rey, un presidente, un primer ministro fallezca, imagínense, el pueblo queda en una situación de ahora que continúa, ahora que viene, hacia dónde vamos. Aparte de la congoja, también hay un sentido de sentirse perdido, ¿verdad? No, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? ¿Quién, nuestro líder ya no está, ¿verdad? Como también hemos visto seguramente en algún momento dado alguna película o algunas series que, por ejemplo, suceden ese tipo de cosas, ¿verdad? La consternación que hay en ese momento, ¿verdad? Eso nos grafica justamente cómo pudieron haber estado, cómo el pueblo pudo haber estado, cómo una persona como Isaías estaba en ese momento, ¿verdad? Porque él trataba con el rey, él trataba con otras autoridades. Era una persona ligada en ese sentido, una persona llegada justamente a los gobernantes, era una persona, un estadista, podríamos decir, por Isaías, ¿verdad? Entonces, bueno, para que nosotros entendamos un poco el contexto y cómo quizás se sentían y cómo estaba el pueblo en ese momento, estas figuras que acabamos de utilizar nos ayudan un poquitito a imaginarnos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Acababa de morir Usías, el pueblo acongojado, el pueblo sintiéndose, estamos parados sobre la nada, no sabemos si dónde va a ir, nuestro líder ya no está, ¿verdad? Entonces, en ese contexto tiene una visión justamente Isaías. Una visión, imagínense, el rey terrenal muerto, pero la visión que él está viendo es el rey celestial está vivo, el que reina sobre todas las cosas, el que tiene la autoridad, el poder, la magnificencia, todo está vivo, está en su majestad, gobernando y sustentando todas las cosas. Tenías varios objetivos esta visión, evidentemente, no solamente mostrarle su santidad a Isaías, sino que también mostrar quién era justamente el soberano sobre todas las cosas. Eso también tiene mucho que ver con la santidad de Dios, ¿verdad? Sigamos leyendo. Acabamos de leer una línea, la mitad de una línea, y seguimos leyendo, ¿verdad? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Esta palabra Señor que se utiliza acá, atendamos bien. En el original, en el hebreo, justamente la palabra que se utiliza acá es Adonai. Conocemos la palabra Adonai, que significa Señor. La palabra Adonai significa el soberano. Es una palabra que nosotros también podemos asociarla a Rey de Reyes. La palabra Adonai es el que está sobre todo. Y ese era un título que solamente era para Dios, Adonai. Pero también atendamos lo siguiente. Cuando se utiliza la palabra Adonai en el hebreo, generalmente es por una cuestión de reverencia, de no escribir el nombre de Dios para no tocar en vano el nombre de Dios. Entonces se escribía Adonai, porque acá tendría que haber estado escrito el tetragrama, digo bien, que nosotros leemos como Yahvé, o muchas veces leemos como Jehová. Entonces, a tal punto ellos llevan lo que es el santo nombre de Dios, de no pronunciarlo en vano, de que no lo van a escribir así por esa cuestión de respeto, de reverencia al santo nombre de Dios. Imagínense que esto solamente viene de personas que conocen profundamente a Dios, de que al punto de escribir Adonai antes que Yahvé, por ejemplo. Nosotros por eso tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene justamente el tema de la santidad de Dios, su nombre santo, su pueblo santo, su iglesia santa y muchas otras cosas que nosotros podemos ir nombrando también. Eso solamente por decir algunos, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice, bueno, el año que murió Usías, ya nos imaginamos cómo pudo haber estado el pueblo en ese entonces, dice acá, yo vi al Señor, yo vi a Adonai, o yo vi a Jehová, el nombre de Dios que representa justamente su eternidad, el nombre que nosotros conocemos como el yo soy el que soy, que se revela justamente hacia Abraham, a Moisés. Cristo utiliza el nombre yo soy, y cuando utiliza ese nombre yo soy,
Se recuerdan que venían para aprenderle a él y él dice, yo soy, y la gente se cae en ese lugar. Imagínense que eso es, por ejemplo, algo bastante fuerte, ¿verdad? Y él estaba diciendo en ese entonces, yo soy, ¿verdad? El santo nombre de Dios, ¿verdad? Sentado, bueno, acá cómo lo ve. Sentado, dice, sobre un trono alto y sublime. Al decir justamente trono alto y sublime, nosotros podemos imaginarnos justamente en aquellas ocasiones que seguramente vimos alguna coronación, alguna filmación de coronación, porque creo que la más reciente fue hace 2 años. Más atrás seguramente fue la reina Elizabeth. Entonces, vimos alguna vez y nos hacemos la idea todo lo que trae esa coronación, los atuendos, las vestimentas, esas vestimentas o capas con las colas largas, ¿verdad? Que incluso tienen que ayudarle para que se mueva de tan largas que son. Pero eso indica justamente la altura de esa persona, la altura de ese rey, ¿verdad? El atuendo que tiene justamente le ayuda a medir, bueno, qué tan encumbrada es esa autoridad, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense acá, dice que lo vio sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. O podemos decir también que la orla de su manto llenaba el templo. Eso también, ¿verdad? Tenía un atuendo, ¿verdad? Que dice acá, las faldas llenaban el templo. Era una imagen, nos podemos hacer una idea, algo majestuoso, porque tenía un manto que llenaba todo el lugar donde estaban, todo el santuario. Y estaba teniendo justamente Isaías acceso a ese lugar, viendo tal cual ahí a Dios. Viendo, nosotros sabemos quién es la imagen de Dios, o sea, a quién estaba viendo. Y cuando nosotros vemos justamente por los nombres, a quién se refiere y quién es, nosotros sabemos que es Cristo, Jehová. Así que sigamos leyendo y vamos a ver otros detalles más que nosotros vamos a ir encontrando justamente en estos versos. Entonces, por la ropa que tenía, vemos que era la persona más encumbrada que podía existir. No podemos fallarle con eso porque justamente mostraba toda su magnificencia por el tipo de atuendo que tenía, ¿verdad? Por encima de él había serafines. Bueno, los serafines son seres celestiales creados por Dios, justamente, que están delante de él día y noche sirviéndoles. Y estos seres justamente fueron creados de tal forma a que en el medio donde están ellos puedan desenvolverse normalmente, ¿verdad? Así como Dios crea justamente a cada ser para el medio en el que va a estar, ¿verdad? Lo hace con una sabiduría absoluta. Los animales del agua están diseñados justamente para poder vivir y respirar bajo el agua. Nosotros, diferentes, y los animales que vuelan, que están en el aire, bueno, también son diferentes. Justamente tienen lo necesario para poder desenvolverse en el medio en el que están, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Llama la atención justamente de que estos seres alados que estaban acá, alados digo, no al lado, sino que tenían alas, porque eso es lo que acá nos cuenta, dice que tenían 6 alas. Nosotros, bueno, decimos con 2 alas ya vemos que vuelan las aves, ¿verdad? Yo por lo menos no tengo alguna idea de un ave con un solo ala o con 3, ¿verdad? Pero bueno, estos tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Imagínense, con 2 alas cubrían sus rostros. Eran seres celestiales en la presencia inmediata de Dios que tenían que cubrir su rostro para no ver directamente a Dios. No, a tal punto, imagínense, y nosotros que somos, ¿verdad? Y con 2 cubrían sus pies. Nosotros podemos decir que con 2 cubrían sus pies en señal de que como son criaturas creadas, valga la redundancia, ¿verdad? Justamente lo hacían en señal de respeto, de reverencia, porque son creación y Él es el creador, entonces con 2 alas cubrían sus pies. Esa es una interpretación justamente de esas 2 alas para cubrir los pies, ¿verdad? De cubrir la cara nosotros sabemos, ¿verdad? Porque para no mirar directamente a Dios. Vamos a también comparar con otros casos para poder imaginarnos por qué eso ocurría, ¿verdad? Y dice, y con 2 volaban, ¿verdad? Bueno, ahí por ejemplo también nosotros podemos, si nos acordamos un poco de lo que pasó con Moisés, en un momento dado él tuvo la oportunidad de decirle a Dios de que quería ver su rostro.
Ya hasta ese punto imagínense donde había llegado, porque en el buen sentido lo digo, pero él ya estaba conociendo a Dios desde cerca, ya tuvo la oportunidad justamente de recibir mucha revelación de parte de Dios. Dios guiaba al pueblo a través de él y en un momento dado, bueno, que Dios le da la oportunidad de que pedime algo, que le pone en ese punto, él dice que quería ver su rostro, ¿verdad? Entonces Dios le dice, no me va a poder ver el hombre y vivir, ¿verdad? Me ves y vas a morir, vos sos un hombre pecador, sos una criatura, yo soy Dios santo, termina ahí tu existencia. Entonces le dijo que le iba a permitir verle de alguna forma, que le puso sobre una peña y Dios iba a pasar y lo que iba a conseguir ver Moisés en ese caso era solamente el manto o la espalda, vamos a decirle a Dios, pasar por ahí, ¿verdad? El término que se utiliza en original es como ya las caderas de Jehová, ¿verdad? Pero nosotros entendemos justamente a qué se está refiriendo. Vio ahí la espalda, vio un poquitito así el manto que iba pasando en esa hendidura de la peña, ¿verdad? Y eso le valió de que cuando se bajó de ese lugar, cuando se bajó de la peña, él, con solo ver ahí un bordecito del manto de Dios, él vino totalmente glorificado. No, la gente no podía ver el rostro de Moisés porque resplandecía. Se asustaron, le pidieron que por favor se cubra la cara, ¿verdad? Imagínense. Entonces, es algo que está, ¿cómo se dice? Para el hombre, algo muy, muy, muy lejano, aparte es algo muy sorprendente. Es una experiencia única, es una experiencia que, así como puede ser que nos traiga mucha curiosidad, también habrá sido espantoso, me imagino, ¿verdad? Y que el pueblo justamente, que Israel cada vez que tuvo la oportunidad justamente de estar cerca o que Dios se dirigía directamente a ellos respondieron con mucho miedo, con mucho terror. Se sentían, ya vamos a morir todos, decían, porque justamente esa comunicación era impactante. Bueno, así que el siguiente versículo, que es el versículo 3 justamente, hay que atender justamente estas palabras que se utilizan acá. Dice, y el uno al lado de otro daba voces, refiriéndose acá a los serafines, ¿verdad? Y dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Acá la palabra Santo, Santo, Santo. Tenemos que atender estas palabras, porque está escrito Santo, Santo, Santo y no está escrito, por ejemplo, Santo, Santo o Santo una sola vez, ¿verdad? Viendo un poco el idioma hebreo, justamente, obvio, es diferente al nuestro, ¿verdad? Justamente una de las cosas de las que ellos se valían para poder hacer énfasis en las cosas y explicar mejor era la repetición de las palabras. Acordémonos justamente Cristo cuando usaba la palabra desierto, desierto os digo, esa palabra que significa amén, ¿verdad? Que nosotros conocemos como amén, eso es desierto que se utilizó ahí, ¿verdad? Y cuando él le daba ese grado de repetición de 2 veces, porque eso era lo que utilizaba, ¿verdad? Decía, de cierto os digo, hacía una repetición de 2 veces de esa palabra, estaba diciendo que era sumamente importante, era algo que les voy a decir y esto es importantísimo, les decía. Imagínense, esta palabra en el caso de santo, 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 lo llevan a un nivel pero más alto, porque está 3 veces, dice santo, santo, santo. Entonces le da una importancia, una jerarquía, pero le da muchísima importancia justamente acá a estas palabras, ¿verdad? Y a diferencia de cualquier otro atributo que nosotros encontramos justamente en la palabra de Dios, no hay otro que se nombre que sea 2 o 3 veces, ¿verdad? No dice que es justo, 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 o que es amor, 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 sino que dice que es santo, santo, santo. Y nosotros podemos también reconocemos esta palabra en nuestro idioma para que sea más entendible o asimilable para nosotros, sería como decir santísimo, por ejemplo. Y estas son palabras que justamente nosotros conocemos, el Espíritu Santo, el pueblo santo, es un término justamente que tiene que ver con la grandeza de Dios, con su santidad moral, con su majestuosa grandeza, ¿verdad? Es un Dios único, diferente. También nosotros encontramos en el Nuevo Testamento cuando se habla de Cristo, el Hijo unigénito,
La palabra unigénito no significa de que es el hijo único y no tuvo otro, sino que justamente que es diferente, que es único en su clase. Eso está relacionado justamente con el concepto de santidad. Así que avancemos. Les digo, queridos hermanos, que tenemos muchas cosas más que decir sobre estos versículos. Es bastante profundo, pero nosotros el objetivo que tenemos ahora en este caso es que podamos seguir profundizando nosotros de manera individual en este estudio acerca de la santidad de Dios. Aseguro que esto es mucho más profundo de lo que estamos viendo. El siguiente versículo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Estamos hablando aquí de objetos inanimados, ¿verdad? Los quiciales de las puertas se estremecieron. O sea, ante la santidad de Dios, hasta los objetos inanimados se conmueven y reconocen su santidad. Y qué debería ser para nosotros, ¿verdad? Incluso lastimosamente hay personas que no conocen a Dios y como no respetan lo que es la santidad de Dios. Desobedecen la voluntad de Dios, ofendiendo así justamente su santidad. Acá en el versículo 5, si nosotros atendemos a las palabras, nos damos cuenta de que hay un mensaje muy interesante también aquí para nosotros, ¿verdad? Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Acá la palabra ay de mí que justamente utiliza es una palabra que ya para nosotros no tiene el mismo valor que lo tenía para la gente de antes, ¿verdad? Ya no utilizamos esa palabra, de hecho, ¿verdad? Ay de mí, ¿verdad? Pero lo que está diciendo él, ya hay un juicio sobre mí, allá hay algo sobre mí, y justamente el término que continúa después dice, soy hombre muerto. Ya está, esto terminó, ¿verdad? Porque justamente estaba viendo a Dios, tuvo la oportunidad de ver el rostro de Dios y él dijo, acá yo muero, ya está, no puedo ir más allá porque he visto el rostro de Dios, no va a ver el hombre el rostro de Dios y va a seguir viviendo. Y las palabras que continúa diciendo, como por ejemplo dice, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y eso nosotros conocemos justamente en otros casos, como se dieron, por ejemplo, el caso de Usa, con el arca del pacto, que el arca también era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, por lo tanto no se podía tocar, el que tocaba también iba a morir, porque ese era un objeto santo, el cual justamente Dios decía, esto no pueden tocar, van a morir si tocan. De hecho, que justamente los sumos sacerdotes cuando tenían que ministrar, ir hasta el lugar santísimo, y si no tenían pecados que habían confesado, justamente si tenían pecados así todavía sin confesar, que no habían hecho todavía el sacrificio por ellos podían morir al entrar en ese lugar también, ¿verdad? Bueno, Usa, queriendo hacer un bien ante los ojos de todo el mundo, para él mismo, él iba a hacer algo bueno, toca con las manos el arca para que no caiga en el barro. Ahí mismo él muere. Imagínense llegar a una situación donde ellos quizás estaban ya festejando porque el arca estaba volviendo a ellos de vuelta, pero ocurre eso. Habrá sido un golpe bastante fuerte, ¿verdad? Y también ahí nos podemos acordar de lo que ocurrió con los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño, el cual nunca se les pidió. De vuelta, aquello que era santo, ellos estaban no respetando como correspondían. Hicieron las cosas como tenían que hacer, porque los santos podían ser objetos, podían ser justamente también rituales, ¿verdad? Y bueno, al no respetar eso, pagaron la consecuencia en ese mismo lugar, con la severidad que corresponde, ¿verdad? Pagaron con sus vidas. Para nosotros hoy día eso es impensable. Lo vemos como algo muy lejano con lo que ocurrió con aquellas personas, ¿verdad? Pero nosotros vemos justamente de que al tener el contacto con aquello que es santo, con aquello que para el hombre está prohibido ver o tocar, y no respetarlo y no dar la reverencia que corresponde, automáticamente el juicio y la consecuencia, y nos muestra acá la palabra de Dios que cuál era, muerte. Incluso Isaías dice acá en ese entonces, en ese momento, soy hombre muerto, ay de mí justamente.
Y después dice, siendo inmundo de labios. Nosotros podemos, con nuestra mente, si nosotros nos podemos analizar, decimos, bueno, nosotros diríamos siendo inmundo de pensamientos, siendo inmundo de... Pero dijo inmundo de labios, ¿por qué utilizó esa palabra, verdad? Y automáticamente nos viene justamente a la mente aquello que dice en Santiago, ¿verdad? Que es la lengua y que es un veneno y que puede destruir todo y que es como fuego, ¿verdad? Y que justamente las palabras que tenemos en los evangelios también, de que la lengua, que, no, que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina, ¿verdad? Nos acordamos de esas palabras, ¿no? Bueno, y por eso justamente acá él, cuando dice, ¿verdad? Ve la presencia inmediata de Dios y dice, soy hombre muerto, de labios inmundos, ¿verdad? Entonces nosotros ahí podemos tener una idea justamente de lo que estaba, de lo que aconteció, ¿verdad? Estuvo en la presencia de Dios contemplando su santidad y eso le valió un susto terrible. Si bien es algo que nosotros quizás querríamos presenciar, ver, en el momento probablemente eso nos va a causar mucho impacto o espanto, podríamos decir, porque eso es lo que ocurre justamente cuando nosotros, las criaturas pecadoras, pecadores arrepentidos, estamos delante de Dios y vemos su santidad y vemos su grandeza, nosotros caemos de rodillas, no podemos ante esa presencia. Esto también nosotros, acá como estuvimos leyendo justamente en Isaías, ¿verdad? Por las palabras que él estuvo utilizando, nosotros vemos que tuvo ese efecto en él. Soy hombre inmundo de labios, acá tengo que morir, ¿verdad? Y bueno, esa es lo que ocurrió y lo que a nosotros nos ayuda justamente a poder ir conceptualizando justamente aquello que tiene que ver con la santidad de Dios, con su majestad absoluta, infinita, su grandeza, un Dios diferente, único, también en lo moral y lo ético, perfecto. Delante de él no puede haber pecado. Por eso es que el hombre no verá el rostro de Dios y vivirá, dice la palabra de Dios. Y ese es nuestro Dios, que también así, aquella santidad que nos pone lejos de él, él también lo acercó a través de su Hijo Jesucristo, que lo envió justamente para que haga perfecto, dice, para siempre a los santificados. De no ser por Cristo, bueno, nosotros no íbamos a poder tener esa oportunidad de, llegado el momento de poder verle a Dios, estar en su presencia. Gracias a Dios por el mediador Jesucristo que nos envió para que nosotros podamos justamente hoy participar de algo tan especial y una comunión, una íntima comunión con Dios. Eso hubiera sido impensable si no fuera por el Señor Jesucristo. Así que, repasando y yendo un poco sobre lo que estábamos diciendo, haciendo un resumen, tenemos que considerar lo siguiente, la santidad de Dios. Hay dos aspectos, esto es como dije, repasando lo que acabamos de ver, hay dos aspectos sumamente importantes que tienen que ver con los significados de la palabra, que tiene que ver con el significado primario y el secundario que nosotros nombramos. La santidad de Dios, ¿verdad? Hablando de su santidad majestuosa, aquella que lo hace inherentemente grande y se opone con transigencia a todo lo que es diferente de su carácter, ¿verdad? Aquello que, o sea, ahí nosotros entramos justamente después al aspecto ético-moral, ¿verdad? Que desobedecer su palabra, ir en contra de sus preceptos, es una ofensa a su santidad. Aparte de que constituye una rebelión a su voluntad, también es una ofensa a su santidad, ¿verdad? Entonces, al entender cómo es Dios en el aspecto de la santidad, nosotros tenemos que comprender justamente como hombres, como seres creados, esa implicancia que tiene sobre nosotros, que un Dios todopoderoso que está sobre todo gobernando, siendo el soberano, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es santo. Eso automáticamente tiene que ser para nosotros una forma de elevar la vara, aumentar nuestro nivel de espiritualidad, por así decirlo, crecer y buscar agradarle, porque estamos delante de un Dios santo. Con eso, queridos hermanos, me gustaría finalizar con una palabra de oración.
esperando que nosotros podamos comprender justamente estas cosas que son bastante profundas, que tratamos de que sea entendible, que sea fácil de entender, que nos será de herramienta justamente para poder seguir profundizando en la palabra de Dios. Vamos a orar y pasamos a otro momento. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Es algo que es un privilegio muy grande, Señor, que nos concedes. Sabemos que en otros lugares que donde hay cristianos que padecen persecución, no lo pueden hacer libremente. Sin embargo, nosotros tenemos esa posibilidad. Bajo un medio que anteriormente para nosotros era desconocido, pero ahora, Señor, estamos haciéndolo así. Y sabemos que tu mensaje llega a muchas personas. Por eso te pedimos que podamos con mucha sabiduría seguir enseñando tu palabra y que podamos servirte de esa forma. Te damos las gracias por este conocimiento de tu palabra sobre la santidad de Dios, que nos ayuda, Señor, a pararnos como corresponde delante de ti, que sería con reverencia, Señor, respetando justamente tu santidad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.